programa. Hoy analizaremos el gobierno de Miguel de la Madrid, un periodo clave en la historia reciente de México. Para ello contamos con 3 expertos en economía, historia y sociología. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, doctores. Sobre este tema también exploraremos cómo su gestión impactó la sociedad y la política en México. Así que les damos la bienvenida y comenzamos. Doctor Velázquez, ¿cómo describiría el contexto en el que Miguel de la Madrid asumió la presidencia en 1982? En el contexto en el que Miguel de la Madrid asumió la presidencia en 1982, estuvo marcado por una profunda crisis económica, derivada de la deuda externa, la inflación descontrolada y la caída de los precios del petróleo. El modelo económico basado en el endeudamiento y la dependencia petrolera resultó insostenible, dejando al país excluido de los mercados financieros y sumido en incertidumbre, desempleo y creciente desigualdad. Doctor Yael Montes, en términos políticos, ¿qué retos enfrentó el régimen priista durante este periodo? Desde que inició su mandato, Miguel de la Madrid tuvo que enfrentarse a varios problemas, entre ellos la gran crisis económica por la que estaba atravesando México en aquel entonces, consecuencia de malas administraciones, problemas de corrupción, pésima gestión de recursos y concentración del poder durante sexenios anteriores. Sin embargo, y en mi opinión, el mayor de sus problemas fue el descontento social y la delicada situación entre el pueblo y el gobierno. Él lo sabía y temía manifestaciones, actos violentos o incluso un golpe de Estado, pues a pesar de que obtuvo casi el 71% de la aprobación electoral durante su campaña, su carácter opresivo y autoritario, la mala reputación del PRI y posteriormente sus decisiones lo llevaron a ganarse el repudio de las mayorías, entre ellas la clase obrera, la cual se vio duramente afectada cuando decidió reducir el gasto público para poder solventar la crisis y la deuda externa, e incluso, más tarde, la élite y otros políticos usaron su poder e influencias para incrementar su mala fama. Por ello, Madrid se vio obligado a sobornar y comprar la prensa y los medios de comunicación para ayudar. Sin embargo, esto no solucionaría ninguno de los anteriores problemas. Doctor García, el gobierno de Miguel de la Madrid implementó políticas de austeridad y neoliberalismo. ¿Cómo evaluaría estas medidas y su impacto en la población? Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, México aplicó políticas de ajuste estructural para enfrentar la crisis económica, como la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales y la apertura comercial. Estas medidas afectaron a los sectores más vulnerables, al recortar subsidios y servicios básicos, además de exponer a pequeñas industrias a una competencia desigual. Este modelo sentó las bases para la liberación económica y culminaría con el TEPLAN en 1994. Doctor Diego Velázquez, ¿cómo cree usted que influyó esta política económica en el cambio del paradigma mexicano? Como historiador, diría que el gobierno de Miguel de la Madrid marcó el inicio de la transición del modelo económico mexicano, abandonando el intervencionismo estatal y la sustitución de importaciones para adoptar políticas neoliberales. Ante la crisis de la deuda y la inflación de la Madrid, implementó ajustes estructurales, reducción del papel del Estado, apertura comercial con el ingreso al GATT en 1986 y la disciplina fiscal. Doctor Montes, los sismos de 1985 marcaron el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Cómo afectaron este evento y la respuesta gubernamental la percepción social del gobierno? Después del desastre del 85, se hizo notar la falta de apoyo por parte de las autoridades competentes del gobierno de Miguel de la Madrid. Aunado a ello, su postura de no aceptar apoyos del extranjero y que la prensa no divulgara los hechos, empeoró su imagen pública. Por otro lado, los habitantes de la Ciudad de México y de otras partes del país se vieron en la necesidad de unirse y formar grupos de búsqueda y rescate improvisados. Ejemplo de ello es lo que hoy conocemos como los topos, la sociedad civil y, por parte del gobierno, un año más tarde, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. Doctor Diego Velázquez, ¿cómo podría detallarnos cómo este evento contribuyó al despertar ciudadano y la formación de organizaciones civiles?
Como historiador, señalaría que la crisis económica social de 1982, junto con el descrédito del gobierno tras la política fallida y la corrupción percibida, fueron factores claves para el despertar ciudadano y la formación de organizaciones civiles en México. La población afectiva por la inflación, el desempleo y la desigualdad comenzó a cuestionar el papel del Estado y a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas. Doctor García, ¿cómo describiría el legado económico del gobierno de la Madrid? Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México enfrentó una grave crisis económica, marcada por tres problemas principales: la deuda externa, la inflación y la implementación de cambios estructurales que basaban transformar el modelo económico del país a largo plazo. La crisis de la deuda se desató en 1982, cuando México declaró la imposibilidad de pagar su deuda externa, que había crecido exponencialmente en los años 70, debido a préstamos basados en los ingresos petroleros. En respuesta, el gobierno renegoció la deuda con acreedores internacionales, lo que implicó compromisos estrictos con el Fondo Monetario Internacional, FMI. La inflación se disparó durante este periodo, alcanzando niveles superiores al 100% anual en algunos años. Esto deterioró el poder adquisitivo de los hogares, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Para controlar la inflación se implementaron políticas monetarias restrictivas, controles de precios y programas como el Pacto de Solidaridad Económica en 1987, que buscaban coordinar a sectores empresariales, laborales y gubernamentales. Doctor Diego Velázquez, en términos históricos, ¿cómo cree usted que se posiciona Miguel de la Madrid frente a otros presidentes de México? Yo pienso que Miguel de la Madrid se posicionó como presidente de transición en la historia moderna de México. Su gobierno marcó el inicio del cambio del modelo económico estatista hacia uno neoliberal, sentando las bases para la apertura comercial y la reducción del papel del Estado en la economía. Doctor Montes, ¿cómo influyó este sexenio en el tejido social y político del país? Durante su sexenio, del 82 al 88, se presentaron aspectos de transición en el apartado económico, con numerosas medidas anticrisis que dieron origen a transformaciones en los años subsecuentes. Sin embargo, hoy en día, 36 años después, siguen vigentes los efectos de su mandato. Prueba de ello es la devaluación de la moneda, así como las víctimas del 85, algo que el país nunca va a olvidar. Muchas gracias por sus reflexiones y análisis. Sin duda, el legado de Miguel de la Madrid sigue siendo tema de debate y aprendizaje. Agradecemos a nuestros invitados y al público que nos acompañó. Hasta la próxima.